esta oportunidad nos vamos a ocupar de los tumores prostáticos. Hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata. Bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Me dicen si la pantalla se ve. Me dicen si se ve la pantalla, ¿no se ve? Sí, doctor, ya podemos ver su pantalla. Ya. ¿Lo ven ahora? Sí, doctor. Me dicen si ven la pantalla, ¿sí? Sí, doctor. Ya. ¿Sí? ¿La ven? Sí se ve, doctor. Ok. Entonces arrancamos con tumores prostáticos. Hiperplasia benigna de próstata. Bueno, como definición, tenemos unas figuras a la izquierda y a la derecha. La próstata normal y la próstata agrandada por el adenoma. La ubicación en la próstata, como ustedes saben, está debajo de la vejiga. Entre la vejiga, el cuello vesical y el diafragma urogenital o la uretra membranosa. ¿Sí? En la imagen de la derecha vemos la próstata ya con un adenoma, la agrandada con residuo, ¿no? Aparentemente más de la mitad, ¿no? Más de 200, 150 centímetros. En la normal no puede haber hasta 25% de residuo. El adenoma viene a ser un concepto histológico prácticamente. Hiperplasia de las glándulas periuretrales, mucosas, tanto del lóbulo lateral, el lóbulo medio. Etiopatogenia, después de los 50 años. Generalmente es edad y hormonal. La etiopatogenia. El origen es glandular. Como vemos, de las glándulas mucosas de la porción supramontanal de la uretra y del cuello vesical. Como hemos dicho, tiene un influjo endocrino o hormonal que viene a ser un desequilibrio del balance de las hormonas masculinas y femeninas, o sea, de la testosterona y de los estrógenos. Entonces, en la etiología vemos que los andrógenos actúan sobre el epitelio glandular y los estrógenos aumentan la liberación de prolactina y, como saben, la prolactina es inhibidor de la testosterona. Acá también tenemos que ver el efecto estrogénico, que aumenta los receptores nucleares androgénicos y también aumenta la dihidrotestosterona dentro de la próstata, disminuyendo la muerte celular en presencia de andrógenos, y también aumentan el estroma y la síntesis de colágeno. También aumenta los receptores para los andrógenos en la hiperplasia benigna de próstata. Como les dijimos, la prolactina potencia los efectos de la testosterona. En cuanto a la composición de la hiperplasia benigna de próstata, vemos que del 20 a 30% tiene un componente epitelial. Del 70 a 80% es un componente estromal. Y la relación de estroma-epitelio es de 5 a 1, normalmente, porque cuando hay hiperplasia, esa es la relación estroma-epitelio. Más estroma que epitelio, no hay mucha glándula. Por el epitelio prácticamente siempre es glandular. Hay teorías, una de ellas dice que los receptores androgénicos
intracelulares producen la estimulación de determinados genes hormonodependientes, produciendo la hiperplasia de próstata. Esto se basa en el nacimiento de un potencial de crecimiento en la zona de transición. Vamos a ver posteriormente que hay 5 zonas según McNeil. Transición, periuretral, la periférica. Y esto induce la aparición, o sea, en la zona de transición fundamentalmente. Y formación de nuevos alvéolos y pues el crecimiento prostático. También hay autores que dicen que hay una acción estrogénica sobre el estómago prostático y una es la acción androgénica, como vimos, sobre el componente epitelial. Ahí vamos a ver posteriormente en la parte inferior el proceso microscópico del proceso macroscópico. Acá en la anatomía patológica tenemos, por ejemplo, características macroscópicas, como les decía, la clasificación de McNeil de la próstata macroscópica, ¿no? La zona central, que está en rosado, la periférica en la parte posterior, que corresponde al lóbulo posterior, que prácticamente se producen todos los cánceres, la fibromuscular, la transición y la periuretral. Esas son las zonas según McNeil. También hay unas que es del Lowenstein, que lóbulos laterales, medio, anterior y posterior. Es la antigua. Y el patrón histológico vemos ahí en la parte de la derecha, que es hay fibras musculares y también glándulas, los túbulos alveolares. La hiperplasia benigna de próstata, como hemos visto, causa obstrucción al flujo urinario, que ocasiona molestias, ¿no?, al paciente y deterioro en el grado diferente grado en el árbol urinario superior e inferior. Estamos hablando de ureterohidronefrosis. Ya ponemos posteriormente la incontinencia urinaria por rebosamiento, cuando la próstata es muy grande. Entonces, como hemos visto, hay una fase patológica, una microscópica que vemos adelante y la macroscópica, ¿no? Y las formas histológicas, fundamentalmente la más común es la fibromiadenomatosa. También tenemos fibromatoso y miomatoso. Y las formas macroscópicas, como vimos según Lobstein, tenemos la producción de los lóbulos laterales, el medio y a veces hay producción solo de los lóbulos lateral medio y lateral y solo del lóbulo medio. Eso generalmente lo vemos en la cistoscopia. Entonces, como hemos visto, la base subclínica solamente en pequeñas molestias y la clínica es la floría, ¿no?, con los síntomas de vaciamiento y de llenado. Acá tenemos una figura para recordar, la mano izquierda. Tenemos la vesícula seminal, tenemos el lóbulo lateral de la próstata, tenemos el conducto deferente y por más abajo tenemos el conducto eyaculador, como les decía, que desemboca en la uretra prostática. Y a la derecha tenemos el peritoneo, que prácticamente divide a la vejiga en dos partes, la intraperitoneal y la extraperitoneal. Nosotros entramos generalmente por la zona extraperitoneal, no entramos por la intraperitoneal. Cuando hacen la resección o hacen con la prostatectomía radical por vía laparoscópica, entra por vía peritoneal. Ahí tenemos la fascia de Denham-Wheeler y el canal anal. Y a la derecha tenemos una muestra de próstata que se por vía abierta, una adenomectomía de próstata transvesical. Una próstata más o menos de unos 200 gramos, 150 gramos. En cuanto al diagnóstico, tenemos, como decía, manifestaciones clínicas. Tenemos los síntomas, los obstructivos, que son los de vaciamiento. Ahora son los síntomas de vaciamiento, como disminución del calibre, espera y esfuerzo misional, goteo posmisional, y también hay que a veces hacer una maniobra de la prensa abdominal para poder evacuar. Entonces son las de vaciamiento. Y las de llenado son las irritativas. Pacientes de llenado, urgencia misional, la acuria hemos visto ya más de 4 o 5 veces. La nicturia, misión en la noche, disuria, que viene a ser la dificultad del dolor, que no es igual que disuria, tenesmo misional y tenesmo rectal. Y también ahí, cuando son iniciales, es la excitación. Y en la fase de claudicación del detrusor, prácticamente hay una retención aguda de orina, ¿no? ¿Por qué se va a producir? Reposo prolongado, viajes prolongados, administración de fármacos, la ingesta de alcohol. Por ejemplo, los fármacos que generalmente son los antigripales, típico, paciente toma antigripal con retención, los diuréticos.
la ingesta de comidas picantes, por eso se no coma ají, también café, la promiscuidad sexual, la inflamación de las glándulas y también efectos post-anestesia. Es importante que a veces uno opera un quiste de testículo con anestesia raquídea o epidural, o a veces hacen la apendicectomía, entonces uno a veces les da de alta y regresa el paciente con retención urinaria. Entonces se pone una sonda Nelaton, se evacúa y soluciona el problema. Como ya el efecto de la anestesia dura 6 u 8 horas, el PAC solamente se evacúa, no se deja la sonda permanente. También hay dolor suprapúbico y acá tenemos la hematuria macroscópica. Vemos si puede ser inicial, total, terminal. Depende, pues generalmente son iniciales las hematurias. ¿Por qué? Porque es la próstata. Total es cuando es todo el riñón. Terminal es vejiga. Y puede haber taponamiento de los coágulos también. Y la retención crónica, acá ya vemos el residuo vesical, que normalmente es menos del 25%. Más del 25% ya hablamos de residuo vesical aumentado. Y cuando ya veamos tratamiento, no se puede dar ya tratamiento cuando es más de 120, 125 mililitros, no se puede dar ya tratamiento por vía oral. Eso es quirúrgico. Y al final ya en el globo vesical que hay que poner sonda. O sea, es un cateterismo evacuador. Tenemos otra fase que es la distensión vesical. Ahí vemos que la micción por rebosamiento, pacientes que vienen, que ya no tienen una próstata muy grande, ya no tiene dónde llenar la vejiga y empieza a salir la orina. El paciente viene con el pantalón mojado y también viene con incontinencia de orina. Y cuando hay incontinencia nocturna, ya estamos hablando de una fase de tensión vesical, con gran residuo vesical, más de 150. Y acá aumenta la capacidad vesical al inicio, pero después se produce una hipertrofia del detrusor. Y cuando ya hay compromiso renal, ahí está puede ser la ureterohidronephrosis bilateral o la ureterohidronephrosis unilateral, que nos va a llevar a la insuficiencia renal. Y también puede haber cálculos o infecciones urinarias a repetición. Entonces, cuando uno opera una próstata, fundamentalmente, ¿por qué lo operamos? Para que no haya insuficiencia renal, para que no vaya a la hemodiálisis. Hay pacientes que dicen, ya me opero, al final no se operan y después terminan en la máquina. Y después ya no, cuando uno quiere operar, uno opera pacientes cuando tienen creatinina 2 o urea hasta 60. Pasado eso ya no se puede operar porque hay que mandarlo a la máquina para poder operar. Opera uno y tiene que ir a la máquina, porque si no se puede tapar el riñón, puede haber problemas. Bien, hay pacientes que directamente hacen insuficiencia renal obstructiva, sin necesidad de pasar lo que hemos dicho, ureteronefrosis, litiasis, infecciones, de frente hacen la insuficiencia renal obstructiva. Y hay que diferenciarla de una prostatitis crónica, o sea, estamos hablando de hiperplasia de la prostatitis aguda, ¿sí? Como hemos dicho, más de 50 años, los jóvenes les la aguda generalmente 30, 40 años que no pueden orinar y ponen sonda con esa aguda. O también hay insuficiencia del vacío vesical ocasionada por otras afecciones. Cáncer de próstata también, el diabético. Es importante, siempre hay que pedir glucosa a los pacientes porque el diabético orina continuamente. Y a veces nos confunde con una hiperplasia benigna de próstata. También el Parkinson, igual, o sea, hipolaquiuria constante. Y a veces hacen con incontinencia, y después pacientes con Parkinson ya muy avanzado, mejor no operarlo porque al final se les va a salir toda la orina. Y también hay también el prostatismo por accidente cerebrovascular. Entonces, siempre la historia de la anamnesis es muy importante. Y como les decía, también por drogas, las drogas que producen prostatismo son los antigripales, importantes. El examen físico, tacto rectal, ¿no? Entonces, son 7 características. Tamaño, puede ser pequeña, grande o mediana, ¿no? Depende del dedo. Si uno toca completamente la próstata es mediana. Si es un puntito es pequeño. Y solo si toca el borde inferior es grande. La forma, sabemos ahí, la consistencia es como la nariz, blanda. Bordes, uno ya palpara, son simétricos. Sensibilidad, finalmente no debe haber dolor. Cuando hay dolor es una prostatitis aguda. La superficie es lisa, no tiene que haber nódulos, no tiene que haber nada, como un cáncer de próstata. Por ejemplo, el cáncer de próstata es una superficie con mucho nódulo, prácticamente es un empedrado, dura, asimétrica, ¿no? Pero cuando es una hiperplasia es simétrica.
ambos los lóbulos. También hay pérdida de peso, hay palidez, la cardiomegalia cuando hay insuficiencia renal, y también el globo vesical cuando estamos en la última etapa. Y dolor, pues a la palpación, ya saben, donde los puntos uretales cuando hay veterohidronefrosis y todo lo demás, ¿sí? Y los exámenes adicionales o exámenes de imágenes, tenemos acá la ecografía abdominal. Generalmente nosotros pedimos ecografía de riñón, vejiga y próstata, ¿no? Para ver, y con residuos, es importante. Normalmente hemos dicho menos del 25, más del 25 ya es patológico, que el tratamiento. También nos ayuda la ecografía transrectal para diferenciar una hiperplasia de un cáncer. Cuando hay un PSA elevado, hacemos ecografía transrectal, más de 10, por ejemplo, ¿no? Biopsia de próstata, más lo hacemos en el cáncer de próstata generalmente. Cuando hay cáncer de próstata, como vamos a ver, puede ser transrectal, transperineal, es en cáncer de próstata fundamentalmente. Cuando el PSA es normal, PSA menos de 4, y hacemos un tacto rectal, una próstata blanda, simétrica, no tiene nódulos, no necesitamos hacer biopsia. La urografía que hemos dicho que sirve para ver si hay compromiso, ya está en la fase crónica, cuando hay ureterohidronefrosis. La uretrocistografía generalmente nos ayuda ahí cuando hay divertículos, cálculos. La cistoscopía o la uretroscopía nos ayuda también para diagnosticar el tamaño. Más que todo cuando hacemos un RTU monopolar, menos de 2.5 hacemos RTU, más de eso es abierta. Lo que decía, pero ahora con los métodos modernos, láser, ¿cómo se llama? El cistoscopio bipolar, ya prácticamente eso está quedando a un lado porque ya no puede resecar próstatas grandes. La urodinamia, generalmente para ver la presión de la vejiga y la uretra, generalmente se hace en pacientes que tienen vejiga hiperactiva. Y la tomografía nos va a ayudar de todas maneras en algo, pero más la ecografía y la urografía. En cuanto al tratamiento, tenemos un tratamiento médico. Ahí tenemos las medidas higiénicas, higiénico-dietéticas fundamentalmente. Cuando uno ya sube la próstata, es un ejercicio moderado, evitar viajes prolongados, suprimir el café, el ají, el alcohol, las bebidas frías, evitar el estreñimiento y una vida sexual moderada, porque si hay promiscuidad nos va a producir la hiperplasia. En cuanto al tratamiento médico, no hormonal, tenemos la fitoterapia, tenemos el Proneus africanus, Serenoa repens, Echinoa segamus, ahí tenemos el Prostanatur. Prostanatur de 320, una diaria, se da, y esto, ¿qué haga? ¿Cómo actúa? Inhiben la producción de prolactina, ya que son antiinflamatorios y anticongestionantes. O sea, cuando son próstatas en etapa inicial, cuando es solamente los índices irritativos, se puede dar esto y va muy bien. Pero cuando es una próstata grande, ya no hace nada. También se usa el tratamiento con bloqueantes alfa-adrenérgicos. Ahí tenemos la fenoxiclinosa selectiva, la fenoxibenzamina, selectivos de vida media corta, el prazosine, alfosocin, que generalmente ya no los usamos ya. Los usamos más son los selectivos de vida media larga, como la terazocina, que también la sacaron. Ahí está la tamsulosina, fundamentalmente ahí. La doxazocina también. Y el taldanafilo, que no es un alfa bloqueador, es un inhibidor de la 5-alfa fosfodiesterasa, ¿sí? 5-fosfodiesterasa. Inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. No es un alfa bloqueador, correcto. Ten cuidado ahí. Pues las indicaciones de los alfa bloqueantes, ¿cuándo se dan? Cuando es una hiperplasia sintomática, cuando no hay indicación de cirugía, o cuando está contraindicado el tratamiento quirúrgico, pacientes que sufren el corazón, tienen EPOC, o sea, no se van a poder operar. O hay pacientes en que no quieren operarse, dicen, no, rechazan la cirugía. Y también a nosotros generalmente le vamos a dar la tamsulosina en pacientes que ahora, aparte de la lista de espera, pondríamos el COVID, porque el COVID no ha hecho que no operemos nada. Entonces la tamsulosina es el tratamiento que se da. Y aparte también estamos poniendo sondas, para hacer retención, pura sonda. Cada 30 días ponemos sonda, porque no se está operando. Y ya son 2, 3, 4 años, 2 años que están así, están con sonda. Entonces, las indicaciones algo bloqueantes, por ejemplo, la insuficiencia renal secundaria y hiperplasia, ahí no se puede dar. O cuando hay una distensión importante, cuando hay hipotensión postural, cuando hay repetidos cuadros de retención aguda de orina, ¿no? Por ejemplo, la primera vez pone retención, le ponemos la sonda y damos 10 días de tamsulosina. Retiramos la sonda y si funciona, bien.
Pero si ya no funciona, lo sacamos, pues vuelve a venir el paciente a la consulta, entonces ya ese paciente se queda con son. O también infecciones urinarias a repetición. En caso de contracciones absolutas y las relativas, los ACVs recientes, enfermedades importantes en la sincopal, contracciones no inhibidas vesicales debidas a la existencia de hiperplasia. Entonces, si hay contracciones inhibidas, tampoco se puede dar los alfa bloqueadores. Y los efectos adversos de los alfa adrenérgicos, alfa bloqueantes de potenciación, ¿sí? Tener cuidado porque a veces el paciente se cae, pues lo vamos en la noche, pero de todas maneras decirle que no se pare bruscamente porque se puede fracturar la nariz y el brazo. Puede haber náuseas, vómitos o también síncopes. Por eso impotencia sexual es importante. Disminución de lo líbido y también acá está la eyaculación retrógrada, que no está, y la disfunción eréctil, ¿no? Prácticamente. O sea, solamente hay que dar tratamiento a aquellos pacientes que tienen síntomas. Mejor no dar a los que no tienen nada por gusto, porque va a producir todas esas molestias. Y también acá ese tratamiento médico hormonal se puede dar en algunos casos, pero más de estos antiandrógenos damos para cáncer. La flutamide, la estatocicloterona, los agonistas y antagonistas de la RH, la también son para cáncer más. Ahora, lo importante sacarlo, tenemos para dar son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Finasteride usamos antes, pero ahora usamos el dutasteride, que inhibe la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, como hemos visto la etiología, ¿no? Que tiene que las hormonas, entonces inhibe la 5-alfa reductasa y ya no se convierte a dihidrotestosterona y ya no hay crecimiento de la próstata. Entonces, mejor los efectos positivos de los inhibidores de la 5-alfa reductasa mejora sus pruebas de urodinamia, disminuye el volumen de la próstata hasta un 30%. No es un 100%, 30%, pero tienen que tomar ese medicamento durante mínimo 4 años y todos los días, no dejar un día, porque lo contrario no tienen problemas. Y esos son los efectos inhibidores de la alfa reductasa, tenemos la hipotensión, también las náuseas, síncopes y disminución de la erección y la libido. Entonces, las conclusiones sobre el dutasteride, que es inhibidor de la 5-alfa reductasa, hemos visto que disminuye la dihidrotestosterona a niveles de castración y la dosis es de 0.5 miligramos por 24 horas. Prostacil, Tamsulón Duo son nombres. También se observa discretos aumentos de la LH y la testosterona, pero siempre dentro de rangos de normalidad. Por ahí dicen que también disminuye solamente el volumen prostático de un 19 a 30%, es el mínimo máximo, no más. Y también disminuye el PSA, entonces nos puede enmascarar un cáncer de próstata. Entonces, antes de dar el dutasteride, el inhibidor de la reductasa, tenemos un PSA base. Para eso ver hasta cuánto ha bajado, porque si damos, porque generalmente nosotros damos cuando es menos de 1.5 a 2 de PSA. Más de 2 o 1.5 ya no damos dutasteride. También aumenta el flujo miccional y a veces no se observa mejoría en el residuo por micción, probablemente por disfunción vesical. O sea, no mejora el residuo, ¿no? Pero lo que mejora es los síntomas y también el tamaño de la próstata. Los efectos secundarios del dutasteride, por ejemplo, disminuyen la libido, también como los alfa bloqueadores, disfunción eréctil, desorden de eyaculación también retrógrada, pero hay una mejoría subclínica y clínica. Conclusiones finales, ¿no? Vemos que son fármacos con costo razonable, fácil manejo, dosificación de ambos, tanto de los alfas como el dutasteride o la 5-alfa inhibidor de la 5-alfa reductasa, tiene una máxima eficacia sobre la sintomatología, los efectos secundarios mínimos, y no mejoran cuando, como decía, más de 150, mejor no dar, no va a mejorar, que es quirúrgico. Y disminuyen el PSA, pueden, como les decía, enmascarar un posible cáncer, más que todos el dutasteride, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Tenemos un algoritmo para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Tienes una evaluación inicial, como siempre les digo, la historia clínica, el examen físico es muy importante, el tacto rectal, el examen de orina, creatinina, PSA, siempre PSA, definitivamente a todos hay que pedir. Podemos entrar sin PSA y después tenemos problemas.
Después, tenemos ahí, hay que evaluar los síntomas en forma cualitativa. Si son ligeros, espera. Si son moderados a severos, ya va a ofrecer alternativas de tratamiento. Puede ser cirugía o dilatación con balón, o bueno, depende del tipo de cirugía que vamos a hacer. Pues si es moderado, también uno ofrece un tratamiento farmacológico. También podemos hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Según la preferencia del médico. Por ejemplo, el flujo orina residual, presión chorro, urodinamia, no lo hacemos. Y cuando son con platillos con obstrucción, o sea, cuando es un flujo menos de 10, entonces hay que identificar y tratar el problema, porque no solamente puede ser por hiperplasia, sino también por estrechez de uretra. Para eso la cistoscopia. Cuanto al tratamiento, que acá tenemos una infinidad de tratamientos. Los más importantes ahora, el láser. Ahora el láser y la RTU y la abierta. La abierta nunca, siempre va a ser la mejor de todas, porque no ve y opera, o sea, la ATV. Ya vamos a ver posteriormente que son dos tipos de operaciones abiertas. Entonces ahí tenemos la hipertermia, la criocirugía, pero el láser en Home, Tulio, es lo que está más de moda ahora. Y las dilataciones con balón, tutores, porque no lo hacemos ahora. Y lo que hacemos actualmente ahora en el seguro es RTU, pero la monopolar. Entonces la RTU, tenemos el receptor que tiene su elemento de trabajo, su lente. Después se va a conectar a una fibra óptica, una fuente de luz, a la cámara. Ahí tenemos a la derecha como se reseca. Generalmente la punta del receptor la ponemos, como les decía, a nivel del ver montano. Y sacar el asa para poder cortar, porque no va más allá, podemos hacer incontinencia. Y esta es más o menos una figura del síndrome post-RTU. O sea, cuando uno hace un RTU o si no coagula bien, o si la sangre se va, mejor dicho, el agua, es agua destilada, no es un cloruro, el agua destilada se va a los vasos. Y se mete a los vasos, pues va al corazón, va al cerebro y va al riñón. En el cerebro, el edema cerebral, por el líquido que entra, pues, como es una solución hipotónica, esa de edema cerebral. Aumenta el volumen, insuficiencia cardíaca circulatoria. Después, si va al riñón, pues insuficiencia renal. La altura es importante del agua, del líquido. Generalmente un líquido no es isotónico, es hipotónico. Tiene que ser menos de 60, o sea, 40 milímetros, porque si ponemos esa altura, por la altura mismo corre más el agua y se produce el síndrome post-RTU. Las complicaciones de la RTU. Su mortalidad es 0.3%. Síndrome, como les decía, hipervolemia, hiponatremia, hemodilución, moles, ictericia, insuficiencia renal y la muerte. Otras es la perforación, cuando uno perfora, se va más allá de la cápsula. Cuando uno ve ahí, generalmente tiene que ser rosada, va a estar rosada, más allá se perfora, es un hueco ahí. La hemorragia, cuando no se hace buena hemostasia. Puede haber inflamación. Después ya, eso sería, es intraoperatoria, serían las que he dicho, ¿no? Las posoperatorias, la epidimitis, se inflaman porque los epidemios se comunican con la uretra prostática. Impotencia sexual, eyaculación retrógrada, saca toda la próstata. Incontinencia, a veces nos vamos más allá del esfínter. La estrechez de uretra es frecuente. ¿Por qué? Porque es un aparato de Insey-Charrier, es metal, donde entra todo, pues, el láser de resección, todo está ahí. La lente y la camiseta, ¿no? Son los receptores de succión continua. Y el estenosis del meato es frecuente, el meato uretral. Entonces, lo que hay que hacer es dilatarlo. El meato generalmente se dilata y soluciona el problema. Entonces, estamos resecando la próstata. Bueno, la cirugía convencional, como les decía, la adenomectomía prostática transvesical y retropúbica. Esas dos hacemos en Yanaguara. La transvesical y transperineal no. Transvesical se entra a través de la vejiga y la retropúbica a través de la misma próstata, nada más. Complicaciones, un poquito más que la otra, ¿no? Pero al revés, para mí tiene más la RTU, pero hay que saberla hacer. Las fístulas vesicocutáneas, se abre la vejiga y se abre y sale toda la orina para afuera.
También ese sería postoperatorio. La hemorragia generalmente es intra o postoperatorio, ¿no? Termina de operar y empieza a sangrar el paciente, hay que meterlo nuevamente. La orcoepidemitis postoperatoria por la sonda y por la mielitis. La impotencia es postoperatoria. Eyaculación retrograda también. Incontinencia, a veces uno, como esas ciegas, a veces uno se lleva la próstata más de la cuenta, ¿no? O sea, más allá del vértice y produce incontinencia. Estenosis, ¿por qué? Por la sonda. A veces la sonda necesita estar 10, 15 días, entonces por lo mismo, depende del material. Látex o silicona, las látex producen más estrechez. Como decía, reintervención. Cuando sangra por el paciente hay que entrarlo inmediatamente. O a veces entramos el segundo o tercer día, no siempre el mismo día. Las infecciones de herida operatoria. Pacientes que tienen mucho tiempo sonda, ahora por 2 años, 3 años o 5, 6 meses, entonces las heridas se infectan. Entonces también hay dehiscencia de herida, y cuando uno no sutura bien, está la infección y infiltración. Y si es que uno se va más allá, a la región intraperitoneal, y por eso nosotros entramos por la presión extraperitoneal, presión del peritoneo. Si no se dan cuenta, la orina se va al peritoneo y tiene problemas. Entonces, la imagen a la izquierda ahí está la transvesical. Estamos por la vejiga y con el dedo índice sacamos la próstata. Y la retropúbica generalmente se entra también por vía abdominal, pero encima de la próstata del corte. No se llega a cortar la vejiga. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta. Para continuar con carcinoma de próstata. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Hola. Ya, perfecto. Seguimos entonces con carcinoma de próstata. Porque como hay en silencio, da la impresión que no me estuvieran escuchando. Bueno, continuamos entonces con carcinoma de próstata. En cuanto a la epidemiología, vemos que desde el año pasado, hace 2 años en el INEGA, ahora no sé si habrán hecho ¿no? Para ver cuántos cánceres, una estadística, ¿no? Para ver cuántos cánceres hay. ¿No? Por la pandemia no se lo han hecho, pero hecho hace 2 años. En primer lugar, cáncer de cuello uterino, segundo, cáncer de mama, tercero, cáncer de próstata. Fíjense, la segunda causa de muerte y la primera entre varones. Afecta a 7.000 personas anualmente y el diagnóstico se hace en los estadios avanzados por falta de prevención. Sí, eso se ha visto. Generalmente en jóvenes, ¿no? No hay prevención, no se hace campañas de PSA, campañas para hacer exámenes de dígitos rectales, o sea, no hay campañas. Entonces no se puede prevenir. En otros lugares en esas campañas y al toque se dan cuenta. Al tacto es básico, el tacto es una próstata, digamos, dura, pedra, fija, pétrea, con nódulos. En cuanto a la etiología, hay tenemos factores genéticos que generalmente se dan en parientes, generalmente en parientes. O también depende de la raza, ¿no? Por ejemplo, la raza negra, o también los blancos, y los chinos generalmente no tienen cáncer. Los factores hormonales, como hemos visto ahí, dependientes de la testosterona. Y los factores ambientales, ahí también tenemos que en ambientes urbanos no es muy frecuente. También factores ambientales intervienen fundamentalmente por ejemplo, la polución, el escape de los carros, los fertilizantes, o sea, sustancias químicas, ¿no? De imprenta, pintura, y también la ingesta fundamentalmente de alimentos ricos en grasas, importantes. Por eso que todo paciente para que no haya cualquier tipo de cáncer, no hay que comer mucha grasa. Y tampoco estar expuesto, como les digo, a la polución, ¿no? La contaminación, el humo del escape de los automóviles, básico. En agentes infecciosos, los virus, las bacterias casi no se sabe, no están implicados.
En cuanto a la patología, tenemos los epiteliales y los no epiteliales. Acá lo importante es que el más común es el adenocarcinoma acinar. Puede ser pequeño o grande. Eso es lo más común, 95%. Todos los demás son escasos. O sea, acinar cribiforme, de células transicionales, células caminas, pero también va a haber carcinoma indiferenciado. Los no epiteliales, radiomiosarcoma, leiomiosarcoma. Y en miscelánea tenemos el carcinoide, carcinosarcoma, ¿no? Pero no son frecuentes, como nuestro más frecuente es el adenocarcinoma acinar. Es el más frecuente. En cuanto a los sistemas de gradación, tenemos los dos fundamentales, el Mostoff y el Gleason-Gaeta, clínica de Mayo, hospitales, son solamente referencias. El Mostoff, han escuchado, bien diferenciado, mediamente diferenciado y indiferenciado. Depende de la deformación de la glándula. Y el Gleason, que es el que actualmente se utiliza y se usa, que tiene una puntuación de 1 a 10 y una gradación de 1 a 5, que es diferente. O sea, gradación de 5 hasta 5 y puntuación de 5 a 10. Es importante. O sea, 5 grados histológicos, y eso depende de una zona, bueno, el patólogo coge generalmente una zona primaria y una secundaria, ¿no? Y de acuerdo a eso saca los patrones. Y generalmente el grado, el primario es el más predominante y el secundario es el menos representativo, por eso siempre te ponen 4 más 3, 3 más 2, depende. Y 4 más 3, 7, y la gradación hasta 10, pero solamente la gradación es de 1 a 5. Es importante eso. Bueno, en cuanto a patrones de diseminación, tenemos las locales directas, ¿no? Que va directamente a invasión, ¿a dónde? Por ejemplo, al recto, a la vesícula seminal, a lo que está directa a la vejiga. Vías vasculares, por ejemplo, ahí tenemos las metástasis a los huesos, son vasculares las metástasis. ¿Qué huesos? Generalmente a las costillas, después también va a la pelvis, va a la región lumbar, al fémur proximal, al esternón, al cráneo, al húmero. O sea, vasculares, metástasis óseas. Las linfáticas también son importantes, ¿no? Las linfáticas, ¿no? Por ejemplo, eso generalmente van a ganglios. ¿Qué ganglios, por ejemplo, no? Ganglios periviscerales, hipogástricos, obturadores, presacos, preaórticos, los ganglios inguinales, ilíacos, paraórticos, y también pueden ser los ganglios mediastinales o supraclaviculares, pues siempre hay que examinarlo. Es uno encuentra un ganglio debajo de la clavícula, entonces hay que pensar que hay algo ahí. De ahí cuando es metástasis, no son las linfáticas. Como les dije, las metástasis, que son los huesos por nivel sanguíneo, las metástasis viscerales. Acá tenemos que ver a dónde van: el pulmón, hígado, glándulas adrenales, importantes las viscerales, y al sistema nervioso central, que van pues a las meninges y al cerebro, ¿no? La historia natural. La incidencia es mayor en negros americanos que en blancos. Negros orientales, hispanos, hemos dicho que los orientales bajan, el hispano es intermedio. La edad promedio, menores de 50 años. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque se presentan estadios bien avanzados, ya prácticamente son pacientes que tienen metástasis en la columna y todo, ya no se puede hacer nada ya. Cuando hay metástasis solamente es paliativo el tratamiento nada más. Y acá, en cuanto a la competencia inmunológica, parece que no hay una información concluyente. Como los signos y síntomas son parecidos a la próstata, ¿no? Signos de vaciamiento, de llenado, ¿no? Disuria, poliuria, nocturia. Y los signos importantes, que hemos dicho, el tacto rectal, ¿no? Una próstata dura, pétrea, fija, no dolorosa. Y la biopsia de próstata, que es importante, sí. Acá, cuando hemos dicho que el PC es mayor a 10, biopsia directa. Cuando es de 6 a 10, hay que hacer PSA libre. Y si la relación de PSA libre es menor al 20%, hacer biopsia recién. Hemos dicho que son 3 tipos de biopsia: la biopsia perineal, la biopsia rectal y la RTU. La más importante, la más
más directa, el mejor de todo es la biopsia perineal. Pero nosotros hacemos la biopsia rectal. Pues, tenemos que preparar al paciente con enema, antibióticos, 3 días antes, 6 horas antes, o enema un día antes y hacemos la biopsia. O sea, son aguas trucut. Y la RTU, que como hemos visto, el cáncer de próstata en la zona periférica, y también, no solo la periférica, también la zona de transición, más en las dos. Entonces, cuando hacemos RTU, a veces encontramos pues solamente la RTU nos va a hacer de los lóbulos que están en la zona central o zona de transición, y no vamos a llegar a la zona periférica por la cápsula. Entonces, solamente a veces hay pacientes que tienen, la mayor parte de pacientes, 70-80% es la zona periférica y 20% es la zona de transición. Entonces, para esos pacientes se accede a la RTU porque no la vas a, no, con la biopsia a veces no agarramos. Tengo varios pacientes así que hice la RTU y salió cáncer, hice la biopsia no, o al revés. Entonces, es importante las dos, depende, ¿no? Pues si sale positivo no hay problema, pero si el PSA elevado hay que pensar que hay adelante algo. Entonces, como decía, el PSA libre, PSA total, que es importante para eso. Y la ecografía transrectal es importante para estos casos, para el cáncer, ¿no? Para hiperplasia no. La estadificación, entonces la TNM, que igual es la americana, que es la que se usa más. Estadio A, B, C, depende, ¿no? T1, que no pasa, está dentro de la próstata, solamente depende si está un lóbulo, 2 lóbulos, TA2B, sin nódulos, sin metástasis. T3 ya cuando va a la cápsula, T4 cuando ya pasó. Entonces depende de este estadio que es importante para poder hacer la radical o tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, vemos acá, tenemos la prostatectomía, la radical, que es importante, son estadios iniciales nada más. Cuando ya es un estadio 4, ya con metástasis, nódulos, todo, de acuerdo a la tomografía o a la resonancia, entonces ya es endocrinoterapia, o terapia radiante o quimioterapia. En endocrinoterapia generalmente usamos los antagonistas, agonistas de la RNH, o sea, de la hormona liberadora de gonadotropinas, goserelina. Entonces, al principio va a haber una estimulación de la testosterona, va a aumentar al principio, pero después se inhibe, por eso son agonistas y antagonistas. Entonces, ya a partir del segundo mes, ya prácticamente hay inhibición y bloqueo total de la testosterona. Al principio aumenta, pues no se asusta, ¿no? Pero no es así. Y también está la terapia hormonal. Entonces, ahí está la terapia hormonal, los antiandrógenos, ¿no? Por ejemplo, está el acetato de ciproterona, la flutamida, la medrogesterona, que compiten con la dihidrotestosterona para ligarse al receptor. Entonces, tenemos también el acetato de ciproterona inhibe la secreción hipóxia de LH y del sustrato de testosterona. La flutamida no inhibe la síntesis de testosterona ni la secreción de LH. Entonces, generalmente se usa eso, pero ahora hay otro tipo de tratamiento también para los cánceres que son resistentes a la orquiectomía. Hay en ese tipo de cánceres resistentes a la orquiectomía, uno se da cuenta cuando el PSA empieza a levantarse. Cuando uno da el tratamiento, tiene que bajar el PSA a 0.01. Pero si empieza a subir 1, 2, 3, 4 y la testosterona más de 50, ya, resistente a la orquiectomía, eso quiere decir que ya no hace nada las hormonas. Hay otro tipo de tratamiento para eso. Entonces acá, la figura, vemos acá lo que inhibe los, ¿no? Agonistas, antagonistas, la hormona liberada de gonadotropinas. Ahí está la testosterona. A ver si hay alguna pregunta en cuanto a cáncer y a hiperplasia. Ahí también en cuanto a los exámenes de imágenes, por ejemplo, ahí nombran la resonancia magnética multiparamétrica con espectroscopía. Generalmente, ¿cuándo hacemos eso? O el PSA, PSA, esos dos. Entonces, eso generalmente se hace cuando sale el PSA así elevado, sale la biopsia negativa
y no hay nada. Entonces hacemos esa resonancia multiparamétrica y lo PET-PCMA, que es lo último que se hace para lesiones menores de 1 milímetro. Entonces PET-PCMA es una en la resonancia multiparamétrica. Ahí tenemos unas unidades que es los piros 3, 4, 5. Los piros, depende del grado de histología o patología de la próstata. Luego son los piros, entonces salen en la resonancia multiparamétrica con espectroscopía. Que usamos sustancias especiales para detectar la acetilcolina, ¿no? Y también hay que nombrar acá la gammagrafía ósea, que es importante para ver las metástasis. La gammagrafía ósea es importante. Es un estudio de medicina nuclear con la isótopo tecnecio 99 para detectar las metástasis en hueso, fundamentalmente. Porque a veces operamos y si tenemos metástasis, en vez de mejorar, va a empeorar. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Doctor, disculpe, ¿puede repetir con qué valor se realiza la biopsia de próstata de PSA? ¿Con qué valor de PSA libre? Más de 6 a 10 la relación, menos del 20%. Y si es más de 10 del PSA total, de frente biopsia, no hay necesidad de hacer relación PSA libre. No hay que hacer. No es importante eso, sí. Porque a veces no pides, tienes 6, 7 de PSA total, tienes que pedir PSA libre. Y si te sale menos del 20%, hay que hacer biopsia. Y si es un PSA total de más de 10, ya no necesitas PSA libre, hay que hacer biopsia. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Diga. Buenas tardes. ¿Cómo se apellida usted? Ulises, la delegada, no hay más preguntas entonces, ¿sí? Bien, mañana. Ya, pues. Señor, Listo, entonces. le devuelvo la llamada. En este momento no lo podía atender. Entonces, le va a devolver la llamada. Ya pues, entonces en eso quedamos. Ok, cuídense muchachos, nos estamos viendo. Hasta luego, doctor. luego, Hasta doctor. luego, doctor. Chao, chao. Chao, chao.